Marta, la hermana que aprendió a priorizar lo espiritual sobre lo material. En el vibrante tapiz del ministerio de Jesús, entre las multitudes que lo seguían y los discípulos que lo acompañaban, emerge una figura que, a menudo, es malinterpretada: Marta de Betania. Su historia, íntimamente ligada a la de sus hermanos María y Lázaro, no es solo un relato de hospitalidad, sino una profunda lección sobre las prioridades, la fe y la transformación personal. La narrativa bíblica la presenta con una franqueza que revela tanto sus virtudes como sus luchas internas, ofreciéndonos una visión humana y relatable de una mujer que amaba a Jesús, pero que, como muchos de nosotros, se debatía entre las exigencias del mundo material y la necesidad de nutrir su espíritu. Pero la versión que se cuenta usualmente es simplificada. Aquí desvelaremos los hechos más impactantes y trascendentales, aquellos que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que son esenciales para comprender la verdadera profundidad de Marta y su relación con el Mesías. La familia de Betania, Marta, María y Lázaro, vivía en una pequeña aldea a escasos kilómetros de Jerusalén. Su hogar no era solo una residencia, era un santuario, un refugio para Jesús en sus frecuentes viajes a la capital. La Biblia nos dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, Juan capítulo 11 versículo 5. Este detalle es crucial, no era una relación esporádica, sino un vínculo profundo de afecto y amistad. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la posible frecuencia y la intimidad de estas visitas. Betania era un lugar de descanso para Jesús, un escape de la constante presión de las multitudes y la hostilidad de los líderes religiosos. En este hogar, Jesús encontraba paz y una amistad genuina, un espacio donde podía ser simplemente un invitado, no el Mesías. Marta es presentada en las Escrituras como la anfitriona por excelencia. Cuando Jesús y sus discípulos llegaban a su casa, ella se ponía de inmediato a servir. Era la administradora del hogar, la que se preocupaba por los detalles, la que aseguraba que todo estuviera en orden para sus distinguidos huéspedes. La Biblia, en Lucas capítulo 10 versículo 38, dice: aconteció que yendo ellos, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Este acto de hospitalidad era más que una cortesía, en la cultura oriental, era una expresión de honor y servicio, un deber sagrado. Marta no solo abría su puerta, abría su vida para atender a Jesús. Pero su naturaleza proactiva y su inclinación al servicio la llevaron a un conflicto interno que la Biblia expone con una sinceridad conmovedora. Mientras Marta estaba afanada con muchos quehaceres, su hermana María se sentó a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Aquí se revela uno de los hechos más humanos y trascendentales de Marta, su lucha con las prioridades. Ella veía la necesidad inminente de preparar la comida y atender a los invitados, mientras que María, a sus ojos, parecía indiferente a las responsabilidades. El contraste entre las dos hermanas no era una falla de María, sino una fuente de frustración para Marta. La Biblia narra cómo Marta, impaciente y quizás un poco resentida, interrumpió a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Esta queja, tan relatable, revela la presión que sentía Marta, la carga que había tomado sobre sí misma y la sensación de injusticia por la aparente falta de ayuda de su hermana. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la posible tensión subyacente en el hogar, el cansancio acumulado de Marta, y el hecho de que su servicio, aunque bien intencionado, comenzaba a eclipsar el propósito principal de la visita de Jesús, la comunión y la enseñanza espiritual. La respuesta de Jesús es el corazón de esta famosa historia: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta no fue una reprimenda a la hospitalidad de Marta, sino una suave corrección de sus prioridades.
Jesús no dijo que el servicio fuera malo, dijo que la preocupación excesiva por lo material podía eclipsar la necesidad más profunda del alma, sentarse a sus pies y escuchar su palabra. La buena parte que María había escogido no era la inacción, sino la atención plena a la presencia de Jesús, la prioridad de lo espiritual sobre lo transitorio. Este diálogo es un hecho épico que trasciende el tiempo y las culturas. Es una lección universal sobre el equilibrio entre el servicio y la contemplación, entre hacer por Dios y estar con Dios. La Biblia no detalla la reacción inmediata de Marta, pero podemos imaginar una mezcla de sorpresa, quizás vergüenza, y una profunda reflexión. Este momento fue una semilla de transformación en la vida de Marta, una invitación a reevaluar qué era lo verdaderamente esencial. Su historia es la de una mujer que, a pesar de sus virtudes, necesitaba aprender a priorizar lo eterno sobre lo urgente, a reconocer que la presencia de Jesús era el verdadero banquete. El escenario estaba listo para que Marta enfrentara una prueba aún mayor, una que pondría a prueba su fe hasta el límite y revelaría la profundidad de su convicción en Jesús. La historia de Marta es mucho más que un simple relato sobre la hospitalidad, es una ventana a la compleja interacción entre la devoción, el servicio y las expectativas humanas. Lo que estamos a punto de desvelar va a cambiar tu perspectiva sobre esta mujer bíblica, revelando cómo sus luchas son, en realidad, un espejo de las nuestras. Prepárense para una inmersión profunda en la autenticidad de la fe y los desafíos de un corazón que aprende a priorizar lo eterno. Si te apasiona la Biblia y anhelas comprender la verdadera dimensión de sus personajes, más allá de las narrativas superficiales, este es tu canal. Así que no te pierdas ni un segundo, dale a me gusta ahora mismo. Suscríbete para no perderte nuestras próximas revelaciones y activa la campanita para ser de los primeros en descubrir estos análisis únicos y emocionantes. Aquí abordamos todos los temas de la Biblia, desentrañando cada misterio y cada verdad que la narrativa convencional a menudo pasa por alto, explorando cada aspecto correspondiente a este nicho. El episodio de Marta y María, narrado en Lucas capítulo 10, es solo el primer atisbo de la personalidad de Marta. Este no fue un conflicto aislado, fue una manifestación de su carácter esencial, una mujer práctica, responsable y preocupada por los detalles. La Biblia, en su honestidad, nos muestra a una Marta que, a pesar de su amor por Jesús, podía sentirse abrumada por las circunstancias y, en su frustración, incluso interpelar al propio Maestro. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que es evidente en la dinámica, es el peso de las expectativas culturales sobre Marta. Como dueña de casa en aquella época, la responsabilidad de una hospitalidad impecable recaía fuertemente sobre ella. Su afán no era una debilidad moral, sino la expresión de una presión real por cumplir con un rol social y de servicio. Jesús no la condena, sino que, con ternura, la invita a una perspectiva más profunda. Este episodio sentó las bases para el siguiente y más dramático encuentro de Marta con Jesús, la muerte de su hermano Lázaro. La Biblia nos cuenta que Lázaro enfermó gravemente en Betania. Las hermanas, con la confianza que tenían en Jesús, le enviaron un mensaje: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí se revela la fe inicial de Marta, creía que Jesús tenía el poder de sanar a su hermano. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la ansiedad y la desesperación que debieron sentir mientras esperaban a Jesús. Cada día que pasaba, la enfermedad de Lázaro empeoraba, y con cada momento, la esperanza se desvanecía. La Biblia menciona que Jesús, al enterarse de la enfermedad de Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, una decisión que para las hermanas debió ser incomprensible y dolorosa. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. La Biblia describe que Marta, al saber que Jesús venía, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Esta reacción de Marta es característica de su personalidad proactiva. Ella fue la primera en salir al encuentro, la que tomó la iniciativa. Su primer lamento, cargado de dolor y de una fe herida,
es uno de los diálogos más poderosos del Evangelio de Juan. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta frase, repetida por María más tarde, no es una recriminación vacía, es la expresión de una fe que ha chocado con la realidad de la muerte, una pregunta sincera desde el abismo de la angustia. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la profundidad de esa decepción, la sensación de abandono y la lucha interna de conciliar el amor de Jesús con la pérdida irreversible. A pesar de su dolor y su queja inicial, la conversación entre Jesús y Marta se profundiza en una de las revelaciones más trascendentales del Nuevo Testamento. Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Y la respuesta de Marta, aunque teológicamente correcta, revela sus límites en la comprensión de la inmediatez del poder de Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Aquí vemos la fe de Marta en la doctrina de la resurrección general, una creencia judía común, pero su dificultad para aplicar esa verdad al poder presente de Jesús sobre la muerte. Entonces Jesús pronunció las palabras que cambiaron la vida de Marta para siempre y que resuenan hasta hoy: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta no es una pregunta retórica, es una interpelación directa a la fe de Marta. Y la respuesta de Marta, un hecho épico y trascendental, es una de las confesiones de fe más poderosas de la Biblia, comparable a la de Pedro. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Aquí, Marta no solo reconoce a Jesús como el Mesías, sino como la fuente misma de la vida y la resurrección. Su fe se eleva por encima de su dolor y su comprensión limitada. Este fue un momento de profunda transformación, donde la Marta afanada y turbada se convierte en la Marta que confiesa la divinidad de Jesús con una claridad inquebrantable. La Biblia no detalla el proceso interno de esta confesión, pero podemos vislumbrar un instante de revelación divina que la llevó a una certeza inamovible, una certeza que sería puesta a prueba en los momentos siguientes. La confesión de Marta, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es uno de los momentos más épicos y trascendentales de su historia. No fue un mero sentimiento intelectual, sino una declaración de fe profunda que surgió en medio de su dolor y su confusión. Esta es la Marta que la Biblia no quiere que sepas directamente, una mujer que, a pesar de sus imperfecciones y su inclinación a la preocupación, poseía una fe robusta capaz de ver más allá de la muerte. Después de esta confesión, Marta fue a llamar a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. La discreción con la que lo hizo es un indicio de su sensibilidad ante el dolor de María y la delicadeza con la que quería presentarle la esperanza. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, se postró a sus pies, repitiendo las mismas palabras de Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La Biblia, al destacar esta repetición, subraya la uniformidad del dolor y la esperanza de ambas hermanas. Pero la reacción de Jesús ante María fue diferente. Al ver a María llorar y a los judíos que la acompañaban también llorar, Jesús se conmovió en espíritu y se turbó y lloró. El llanto de Jesús en este momento no es solo una expresión de empatía, es un hecho impactante y trascendental que revela la profunda humanidad de Cristo. Su conexión con el sufrimiento humano y su propia angustia ante el poder de la muerte. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la intensidad de esa turbación, la ira santa de Jesús ante el enemigo final de la humanidad, la muerte, y su compasión abrumadora por aquellos a quienes amaba. Entonces, Jesús, con autoridad, preguntó, ¿dónde le pusisteis? Y lo llevaron al sepulcro, que era una cueva con una piedra puesta sobre ella. La Biblia nos dice que Jesús ordenó, quitad la piedra. Y aquí, una vez más, la personalidad práctica de Marta se manifiesta, y su fe es puesta a prueba nuevamente. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Esta no es una objeción de incredulidad, sino una afirmación de la realidad física. Marta sabía que la descomposición había comenzado,
El olor confirmaba la irreversibilidad de la muerte humana. Lo que la Biblia no dramatiza lo suficiente es el conflicto interno de Marta. Su fe había confesado a Jesús como la resurrección y la vida, pero su mente práctica se aferraba a la innegable realidad de la putrefacción. Es una lucha entre la razón y la revelación. La respuesta de Jesús a Marta es una de las declaraciones más poderosas de su ministerio: no te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios. Esta pregunta es un eco de la promesa anterior, una reafirmación de que su fe en Jesús como el Cristo debía ir más allá de la comprensión humana y de las limitaciones físicas. Y entonces, la piedra fue quitada. Jesús, levantando sus ojos al cielo, oró en voz alta, no por sí mismo, sino para que la multitud creyera que el Padre lo había enviado. Y luego, el momento cumbre: Lázaro, ven fuera. La Biblia, con su majestuosidad sobria, narra el milagro más asombroso del ministerio de Jesús antes de su propia resurrección, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Este es un hecho épico y desconocido en su impacto emocional y social. No fue solo un resucitado, fue una resurrección de un cuerpo en estado de descomposición, una demostración irrefutable del poder de Jesús sobre la muerte misma. La multitud, los judíos que habían venido a consolar a Marta y María, fueron testigos presenciales de este prodigio. Imaginen el asombro, el temor, la alegría, la incredulidad, la conversión en masa de algunos y el endurecimiento aún mayor de otros. La vida de Lázaro, restaurada, no fue el final de la historia, sino el catalizador de eventos aún más trascendentales. El impacto de la resurrección de Lázaro fue inmenso. La Biblia relata que muchos de los judíos que habían visto lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero también fue el catalizador que aceleró la decisión de los líderes religiosos de Jerusalén de matar a Jesús. El Sanedrín se reunió y declaró: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, pero que es crucial, es que la resurrección de Lázaro selló el destino de Jesús y, en cierto modo, el de Lázaro mismo, quien se convirtió en una figura tan popular que los líderes judíos también buscaron matarlo a él. Juan capítulo 12 versículo 10. El hogar de Betania, ahora un lugar de milagro y de peligro, se convirtió en un símbolo de la fe que trasciende la muerte. Y Marta, la mujer que se afanaba con muchos quehaceres, la que confesó a Jesús como la resurrección y la vida, la que vio a su hermano volver de la tumba, experimentó una transformación profunda. Su historia no es solo sobre una resurrección, es sobre la resurrección de su propia fe, de su perspectiva y de sus prioridades, aprendiendo que la presencia de Jesús era el único elemento verdaderamente esencial en la vida, más allá de la preparación de la comida o el dolor de la pérdida. Su vida se convierte en un testimonio viviente de la afirmación de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección de Lázaro fue un punto de inflexión no solo para la familia de Betania, sino para todo el ministerio de Jesús. La Biblia nos permite ver a Marta no solo como la anfitriona afanada, sino como una mujer de fe profunda y madura, cuya experiencia con la muerte y la resurrección de su hermano la transformó de manera radical. Este milagro, el clímax de la relación de Jesús con la familia de Betania, reveló la plenitud de su poder sobre la vida y la muerte, solidificando la fe de Marta de una manera inquebrantable. 6 días antes de la Pascua, la Biblia nos sitúa en Betania nuevamente. Juan capítulo 12 versículos 1 y 2 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Este pasaje es crucial porque nos muestra una nueva faceta de Marta. Ella sigue sirviendo, lo cual es parte de su naturaleza y vocación. Pero ahora, su servicio no está marcado por el afán o la queja. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la transformación silenciosa que ha ocurrido en su corazón. Su servicio, ahora,
es una expresión de gozo y gratitud, no de ansiedad. Está sirviendo en presencia de su hermano resucitado, un testimonio vivo de la gloria de Dios. Este es un hecho épico y trascendental. La Marta que ahora sirve lo hace con una perspectiva renovada, entendiendo que el estar con Jesús y experimentar su poder es la buena parte. En esta misma cena, se produce otro evento significativo. María, su hermana, toma una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y unge los pies de Jesús, secándolos con sus cabellos. Judas Iscariote, indignado, protesta por el desperdicio de este perfume, argumentando que podría haberse vendido para dar el dinero a los pobres. La Biblia narra la respuesta de Jesús: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas, a mí no siempre me tendréis. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la posible reacción interna de Marta ante esta escena. La Marta de antaño podría haberse preocupado por el desperdicio o por la falta de practicidad del acto de María. Sin embargo, el texto no registra ninguna queja de su parte. Su silencio en este momento es un testimonio de su crecimiento espiritual, de su comprensión de que el amor y la adoración a Jesús trascienden el valor material. Ha aprendido a priorizar lo espiritual sobre lo material, incluso cuando eso significa un acto de generosidad extravagante que no se alinea con la eficiencia. La casa de Betania, y la presencia de Lázaro resucitado, se convirtió en un imán. La Biblia relata que gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. 3. Este es un hecho impactante y trascendental. Lázaro, un hombre que había muerto y vuelto a la vida, era en sí mismo una poderosa prueba del poder de Jesús. Su existencia era un testimonio viviente que desafiaba a los escépticos y convertía a muchos. Los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, estaban tan amenazados por la popularidad de Lázaro que acordaron matar también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta es la cruda realidad que la Biblia nos revela. La resurrección de Lázaro no solo glorificó a Jesús, sino que puso en peligro la vida de la familia de Betania. Vivían bajo la sombra de la amenaza debido a un milagro que había ocurrido en su casa. La relación de Marta con Jesús evolucionó de una de ansiedad y queja a una de profunda confianza y adoración. Ella pasó de preocuparse por las muchas cosas a reconocer que solo una cosa es necesaria: la presencia de Jesús. Su fe no era ciega, fue forjada en el crisol de la pérdida y la resurrección. Aprendió que el poder de Jesús no solo podía sanar, sino también resucitar, y que su palabra era la autoridad final sobre la vida y la muerte. Su servicio se transformó de una obligación a una expresión de amor, y su corazón se abrió a la adoración más profunda. La historia de Marta es, en última instancia, la historia de la transformación del corazón humano cuando se encuentra con el poder de Jesús. Nos enseña que la fe verdadera no elimina las preocupaciones o las inclinaciones naturales, pero sí les da una perspectiva diferente y un lugar secundario. Marta, la mujer práctica y diligente, nunca dejó de servir, pero su servicio fue redimido por una nueva comprensión de la prioridad de lo espiritual. Su vida, aunque sin un final dramático de martirio en las Escrituras, es un testimonio de cómo la fidelidad diaria y la respuesta a la voz de Jesús pueden conducir a una profunda madurez espiritual. Su legado es la lección perdurable de que, al final, lo más importante no es lo que hacemos por Cristo, sino lo que somos en Cristo, y cómo eso se refleja en la priorización de su presencia por encima de todas las cosas. La vida de Marta, con sus altibajos y sus transformaciones, es una parábola viviente de la vida de fe. La Biblia nos la presenta como un personaje tridimensional, no como una figura idealizada, lo que la hace profundamente relatable para cualquier creyente que luche con las prioridades y las presiones de la vida diaria. Su evolución, desde el afán y la preocupación hasta una fe que confiesa a Jesús como la resurrección y la vida, es un testimonio del poder transformador de la presencia de Cristo. Después de la resurrección de Lázaro y la cena en Betania,
La figura de Marta se desvanece en las narrativas de los evangelios, pero su impacto en la comunidad cristiana primitiva debió haber sido considerable. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es cómo esta mujer, que había sido testigo de tal milagro, continuó viviendo su vida en un mundo que se volvía cada vez más hostil a Jesús y sus seguidores. La resurrección de Lázaro no solo fue un evento de alegría, también fue el catalizador que aceleró la decisión de los líderes judíos de conspirar para matar a Jesús. La familia de Betania, ahora, no solo era conocida por su hospitalidad, sino por su conexión directa con el hombre que había desafiado a la muerte, lo que probablemente los puso en el radar de las autoridades. Este es un hecho épico y desconocido. Marta y su familia vivieron bajo una sombra de peligro debido al milagro que Jesús había realizado en su hogar. Lázaro, el resucitado, se convirtió en un testimonio viviente tan potente que los sumos sacerdotes buscaron matarlo también. Juan capítulo 12 versículos 10 y 11. Esto implicaría que Marta, como hermana de Lázaro, también estaría bajo una amenaza constante. Su hospitalidad a Jesús, antes un acto de servicio, ahora conllevaba un riesgo significativo. La Biblia no describe su huida, su temor o las estrategias que pudieron haber empleado para sobrevivir. Pero la realidad era que vivir cerca de Jesús en Jerusalén y ser asociados con un milagro tan público tenía consecuencias peligrosas. La ausencia de Marta en los relatos de la crucifixión y resurrección de Jesús es notable. Mientras María de Magdala y otras mujeres están presentes en la cruz y en el sepulcro, Marta no es mencionada. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es la posible razón de esta ausencia. ¿Estaba ella protegiendo a Lázaro de los complots para matarlo? ¿O estaba su corazón tan destrozado por la muerte de Jesús que no pudo soportar el dolor? Es una conjetura, pero la profundidad de su amor por Jesús sugiere que su dolor habría sido inmenso. Sin embargo, su fe, tan recientemente confesada en la resurrección, sin duda la habría sostenido en esos días de oscuridad. El impacto de Marta en la iglesia primitiva, aunque no tan directamente documentado como el de Pablo o Pedro, se manifiesta en la lección que dejó para todos los creyentes, la importancia de priorizar la buena parte. Su historia es un recordatorio constante de que, aunque el servicio es esencial y valioso, no debe eclipsar la necesidad de la comunión con Jesús y la escucha de su palabra. Este equilibrio entre el hacer y el ser, entre el servicio activo y la contemplación espiritual, es un legado que trasciende su tiempo y sigue siendo relevante hoy. La iglesia primitiva, con su énfasis en la koinonía, comunión, y la didache, enseñanza, seguramente se benefició de la lección que Jesús enseñó en el hogar de Marta. La figura de Marta, por lo tanto, es más que la mujer afanada. Es la mujer que, en medio de la crisis de la muerte de su hermano, hizo una de las confesiones de fe más poderosas a Jesús: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es la mujer cuya casa fue un refugio para Jesús, un lugar de amor y amistad. Es la mujer que, a través de su experiencia, aprendió a equilibrar su servicio con una profunda relación personal con el Maestro. Su historia es una fuente de consuelo y desafío para todos aquellos que se sienten abrumados por las responsabilidades de la vida, recordándoles que la presencia de Jesús es la verdadera buena parte que nunca les será quitada. Su vida, aunque sin una muerte trágica registrada en las Escrituras, fue un testimonio viviente de la vida abundante que se encuentra al poner a Jesús en primer lugar. La vida de Marta, con sus lecciones sobre el servicio, las prioridades y la fe inquebrantable, sigue resonando con una pertinencia sorprendente en el mundo actual. La Biblia, al presentarla con sus virtudes y sus luchas, la eleva de una figura menor a un espejo de nuestra propia humanidad, un recordatorio de que la santidad no radica en la perfección, sino en la disposición a aprender y a crecer en la presencia de Jesús. El contraste inicial entre Marta y María ha sido, durante siglos, una fuente de debate y reflexión. Tradicionalmente, se ha interpretado que María eligió el camino espiritual y Marta el material. Sin embargo,
La lectura más profunda que la Biblia nos invita a realizar revela que no se trataba de una condena al servicio de Marta, sino de una corrección de su afán, de su preocupación excesiva que le robaba la paz y la capacidad de disfrutar la presencia de Jesús. Este es un hecho épico y trascendental que la Biblia no explica con un sermón directo, sino a través de la tierna reprimenda de Jesús. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente es que el afán de Marta no era una simple distracción, sino una manifestación de su preocupación por honrar a su invitado, una virtud que, llevada al extremo, podía convertirse en una barrera para una relación más profunda con el Maestro. El episodio de la resurrección de Lázaro es el punto de inflexión definitivo en la vida de Marta. Su confesión de fe: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, no es solo una declaración teológica, es el grito de un alma que ha sido probada y que, a pesar de la evidencia de la muerte, se aferra a la identidad de Jesús. Esta es la Marta que ha trascendido sus propias limitaciones, la mujer que aprendió a ver más allá de lo visible. La Biblia no dramatiza el proceso interno de esta transformación, pero podemos inferir que fue un viaje de dolor, duda y, finalmente, de una revelación divina que cimentó su fe de manera inquebrantable. La cena en Betania, después de la resurrección de Lázaro, es la evidencia de esta transformación. Marta, de nuevo, sirve. Pero esta vez, su servicio no genera quejas. Al contrario, se realiza en un ambiente de gozo, con Lázaro sentado a la mesa como testimonio viviente del poder de Jesús. La Biblia no describe sus emociones, pero podemos imaginar una paz y una gratitud profundas en su corazón. Su silencio durante la unción de María es significativo, ya no se afana por el desperdicio o por la falta de practicidad. Ha aprendido a apreciar el valor de la adoración y la importancia de la presencia de Jesús por encima de todas las cosas. Este es un hecho impactante que demuestra que la lección de Jesús no fue una reprimenda aislada, sino una enseñanza transformadora que Marta internalizó profundamente. La figura de Marta nos desafía a reevaluar nuestras propias prioridades. En un mundo que nos empuja constantemente a la productividad, a la acumulación y al afán, la voz de Jesús a Marta resuena con una claridad asombrosa: solo una cosa es necesaria. La Biblia no nos pide que abandonemos el servicio, sino que lo integremos en una vida de comunión con Cristo. El legado de Marta es el de una mujer que, aunque imperfecta, permitió que la palabra de Jesús la transformara, convirtiéndola en un modelo de fe práctica y una testigo poderosa de la resurrección. Lo que la Biblia no nos cuenta en detalle es la vida de Marta después de la ascensión de Jesús y el establecimiento de la iglesia primitiva. Sin embargo, dado su profundo encuentro con Jesús y su confesión de fe, es razonable inferir que Marta, junto con María y Lázaro, se convirtió en un pilar de la comunidad cristiana en Betania. Su hogar seguiría siendo un lugar de refugio y reunión, y su testimonio de la resurrección de Lázaro habría sido una poderosa herramienta de evangelización. La Biblia no nos da un relato de su muerte, lo que la convierte en uno de esos hechos desconocidos y trascendentales que nos invitan a la reflexión. No necesita un final dramático, porque su vida misma, con su profunda transformación, es un testimonio suficiente. La relación de Marta con Jesús culmina en su comprensión de él como la resurrección y la vida. Este es el corazón de su legado y su relevancia para nosotros. Ella es la mujer que, en medio de la mayor de las pérdidas, se aferró a la promesa de vida eterna que Jesús encarna. Su historia no es solo sobre un milagro físico, sino sobre la resurrección de la esperanza, la fe y la perspectiva. Marta, la hermana que aprendió a priorizar lo espiritual sobre lo material, es un recordatorio de que en la presencia de Jesús, incluso la muerte pierde su aguijón, y la vida se encuentra en abundancia. La historia de Marta culmina no con un gran discurso o un acto heroico en el campo de batalla, sino con la quietud de una vida transformada por la presencia de Jesús. Su legado no es el de una apóstola, sino el de una discípula fiel, que, a través de sus errores y su crecimiento, nos ofrece una de las lecciones más universales y conmovedoras del Nuevo Testamento. La Biblia,
al no detallar su muerte o un final dramático, nos invita a entender que su vida misma, vivida en la presencia del resucitado Lázaro y bajo la sombra del inminente sacrificio de Jesús, fue su mayor testimonio. Lo que la Biblia no nos revela explícitamente, pero que podemos inferir con certeza, es que la casa de Marta en Betania continuó siendo un lugar de vital importancia para los primeros seguidores de Jesús. Incluso después de su ascensión. Dada la cercanía de Betania a Jerusalén y la notoria resurrección de Lázaro, es plausible que su hogar se convirtiera en un punto de encuentro para los creyentes, un refugio para los discípulos y un centro de evangelización donde el testimonio de Lázaro atraía a muchos. Este es un hecho épico y desconocido que subraya la continuidad del impacto de esta familia en la naciente comunidad cristiana. La hospitalidad de Marta, ahora refinada por su comprensión de la buena parte, sin duda seguiría siendo un pilar para la joven iglesia. La vida de Marta, desde su afán inicial hasta su profunda confesión de fe y su servicio transformado, es un espejo para cada creyente. Nos enseña que la fe no es la ausencia de preocupaciones, sino la capacidad de entregar esas preocupaciones a los pies de Jesús. Nos muestra que el servicio es valioso, pero que la comunión con el Maestro es lo más esencial. Su historia es la de una mujer que aprendió, a través del dolor y la revelación, a priorizar lo espiritual sobre lo material, a entender que la presencia de Jesús es el verdadero tesoro. Marta, la hermana de Lázaro y María, se erige como un poderoso recordatorio de que la verdadera piedad no reside en la perfección sin mancha, sino en la autenticidad de un corazón que, a pesar de sus debilidades, busca a Jesús y aprende de él. Su nombre resuena a través de los siglos como un testimonio de que el Señor no condena nuestros afanes, sino que nos invita tiernamente a elegir la buena parte que nunca nos será quitada. Su legado es la afirmación de que, incluso en medio del bullicio de la vida, podemos encontrar paz y propósito al sentarnos a los pies del Maestro. Su historia, aunque sin un final narrativo explícito en las Escrituras, es una oda a la perseverancia, al crecimiento personal y a la verdad inmutable de que Jesús es la resurrección y la vida. Marta, la mujer que se afanó, que dudó, pero que creyó, nos enseña que el camino de la fe es un proceso continuo de aprendizaje y de entrega. Un viaje hacia una intimidad más profunda con el Cristo que tiene poder sobre la muerte misma. Y con esto, cerramos nuestra profunda exploración de Marta, la hermana que aprendió a priorizar lo espiritual sobre lo material. Esperamos que esta inmersión en los detalles menos conocidos y las verdades trascendentales haya transformado su comprensión de esta figura bíblica y les haya ofrecido valiosas lecciones para su propia vida. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este análisis épico. Si este video ha tocado su corazón, si ha expandido su conocimiento y su fe, por favor, denle a me gusta. Y si desean seguir desenterrando los misterios y las verdades más impactantes de la Biblia, no duden en suscribirse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, donde continuaremos explorando todos los aspectos de este fascinante nicho. Ahora, la conversación es suya. Dejen sus comentarios y testimonios en la sección de abajo. ¿Qué aprendizajes se llevan de la vida de Marta? ¿Cómo les inspira su transformación? ¿Cómo equilibran ustedes el servicio con la contemplación en sus propias vidas? Nos encantaría leer sus reflexiones. Que la lección de Marta nos recuerde siempre a priorizar la buena parte, esa que no nos será quitada. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hasta la próxima, y que la verdad ilumine siempre su camino.